Está con nosotros esta tarde el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el señor Fernando Bolaños. Y está con nosotros también Renato Constantino, él es abogado de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica. Y ambos han sido invitados a poder presentar en la mesa sobre los derechos de las personas con discapacidad cuáles son las líneas y cuál es el momento en el que estamos frente a la normativa, que es lo que nos va a plantear Renato, y el plan de igualdad de oportunidades, que es lo que nos va a plantear Fernando Bolaños. María Alejandra Villanueva nos va a acompañar en la presentación de uno de los artículos de la Convención. Por aquí. María Alejandra ha sido invitada a Naciones Unidas en Nueva York a exponer su demanda. Ha estado en Kenia, en África, invitada por Inclusión Internacional, ha estado en Panamá para exponer ante mujeres con discapacidad esta lucha que hizo ella durante casi 2 años, acompañada por su madre, por la Defensoría del Pueblo, por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, para recuperar su número de mesa de votación. No solamente eso, María Alejandra inició otra batalla para que no le pusieran el nombre de discapacidad mental, el título de discapacidad mental en su DNI, cosa que también logró. María Alejandra. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Villanueva Contreras y soy líder de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Hace unos años el Estado nos quitó el derecho a votar a las personas con discapacidad. Me quejé y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y otras instituciones logré que me devolvieran el derecho a votar a mí y a otras 24,000 personas con discapacidad. Ahora trabajo por los derechos de las personas, ahora trabajo por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, porque el Estado debe protegernos y trabajar para que nuestros derechos se cumplan. Necesitamos participar más, que nos respeten y nos dejen crecer y ser ciudadanos que participen en las cosas que pasan en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, Renato Constantino. Hola a todos, mi nombre es Renato Constantino. El día de hoy me pidieron hablar de... Creo que mejor me paro acá. De la reforma de la capacidad jurídica en el Perú. Entonces voy a tratar de hacer algunos acercamientos rápidos a qué es la discapacidad y qué es la capacidad jurídica, y luego de eso voy a trabajar ya específicamente la reforma que se está dando en el Perú. Creo que ya todos están familiarizados con qué es la discapacidad y por eso no me voy a extender mucho en ello. Quería decir que, bueno, en el Perú existen alrededor de 500.000 personas
con limitaciones para entender o aprender, que es como la ENEDIS ha llamado a las personas que tienen discapacidad intelectual o psicosocial. Entonces son un colectivo de 500.000 de personas que luego vamos a ver cómo enfrentan barreras al momento de ejercer sus derechos. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede en primer lugar? Que la discapacidad tradicionalmente había sido entendida como una maldición, como un problema de la persona, como una carencia de tener algo. Hoy en día la discapacidad se entiende como la conjugación, como la interacción entre una deficiencia biológica y una barrera social. El concepto es móvil. ¿Por qué? Porque si no existe la barrera, ya no existe la discapacidad. ¿Qué quiero decir? Que si la persona con discapacidad tiene dificultades para aprender, si se les provee de todas las herramientas para el aprendizaje, se hace la currícula adaptada, se le provee de shadow, se le provee de profesores adicionales, ya la persona no va a tener la misma dificultad para aprender. La barrera que existía para que pueda convivir con el resto de sus compañeros se elimina. Y esa es la concepción que nosotros tenemos de la discapacidad. No buscamos, al menos desde la Universidad Católica, desde quienes trabajamos acá, curar a la persona con discapacidad, porque en muchos casos adicionalmente no es una enfermedad de la que hablamos, sino que lo que buscamos es derribar las barreras que impiden que la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos. Ahora bien, uno de esos derechos es la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es el derecho que tenemos de poder de poder ejercer nuestros derechos, es decir, de poder decidir cómo se ejerce cada uno de nuestros derechos. Así, por ejemplo, todos tenemos derecho a la salud, sí, pero es decisión de cada uno, cuando un médico nos pone el papel de consentimiento informado, el decidir si nos sometemos a una operación o no. Todos tenemos derecho a contratar, pero es recién cuando nos ponen el papel que decidimos si firmamos o no. Todo el mundo tiene derecho a casarse. Bueno, no todo el mundo, porque como vamos a ver justamente hay limitaciones para las personas con discapacidad. ¿Qué tiene la capacidad jurídica está reconocida adicionalmente en el instrumento internacional que ustedes ya seguramente conocen, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12. El artículo 12, por tanto, tiene un impacto general en casi todos los derechos, en educación, porque la persona puede decidir dónde educarse, en vivienda, porque la persona puede decidir dónde vivir, en la libertad, porque así la persona puede desarrollarse autónomamente, en la integridad personal, porque no será posible que la persona con discapacidad sea sometida a tratamientos médicos que atenten contra su integridad si no lo desea, impacta en salud, en participación, en trabajo. Estoy seguro que varios acá han tenido problemas para firmar un contrato laboral porque la gerencia legal de una empresa no sabía si podían firmar o no podían firmar. Acceso a la justicia, porque, claro, si la persona con discapacidad no tiene capacidad jurídica, ¿cómo va a poner una demanda? ¿Cómo va a poder actuar ante un juzgado? ¿Va a poder incluso rendir testimonio o no? Todas esas son las preguntas que nosotros hemos ido haciendo sobre las personas con discapacidad y que lo que hemos encontrado son las barreras. Primero voy a hablar cómo deberían ser las cosas, que es lo que dice la Convención. La Convención señala, en primer lugar, que todas las personas tienen derecho a la personalidad jurídica, es decir, a ser reconocidas como personas. El segundo artículo, el segundo inciso, es el que cambia las cosas. Es el que dice que adicionalmente tienen capacidad jurídica, es decir, la posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismos y no a través de otras personas. Esto quiere decir que se debería eliminar el concepto de interdicción o curatela, es decir, aquella figura jurídica por la cual la persona con discapacidad termina teniendo la misma capacidad que un menor de edad y no puede actuar en el sistema jurídico en general. Adicionalmente, se señala que las personas con discapacidad tienen derecho a los apoyos, es decir, a que las medidas a tener personas o medidas de accesibilidad o ajustes razonables que les permitan ejercer de manera real su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente para una persona con discapacidad sea más complicado entender cuál es el concepto de una compraventa de un inmueble, pero tendrá que tener el apoyo de otras personas para poder comprenderlo mejor.
Esto no significa que no se haga la voluntad de la persona, significa que podemos apoyar a la formulación de esa voluntad, pero que no debemos intervenir en esta. Yo recuerdo un ejemplo muy bueno, que creo que me lo contó Mónica Cortés, que es sobre una experiencia en Colombia de una niña con síndrome, de una mujer adulta con síndrome de Down de 20 y tantos años, a la que le detectaron cáncer. Y entonces el médico, muy buena onda, le dijo: no, pero no te preocupes, acá te vamos a tratar súper bien, vamos a intentar curarte, vas a tener que pasar por quimioterapia, duele un poco, pero vas a ver cómo todo sale bien. Y bueno, igual la chica tenía miedo y el médico le dijo: no te preocupes, vamos al pabellón de quimioterapia y vas a ver cómo todos están bien. Fueron y la chica se dio cuenta que nadie tenía pelo y preguntó: ¿por qué nadie tiene pelo? Y le responden: bueno, porque con la quimioterapia pierdes el pelo. Y era una chica pues con el pelo hermosamente rizado y dijo: entonces no me voy a someter a quimioterapia. Y los padres entraron en trompo porque no sabían qué hacer. De hecho, pensaron en hacerle la interdicción para obligarla a pasar por quimioterapia. ¿Qué sucedió? Una ONG justamente brindó el servicio de apoyos para que esta chica pudiese formular mejor su voluntad sobre cómo es la quimioterapia. ¿Cuál fue la diferencia? Que le tomó 2 meses comprender todos los alcances de la quimioterapia y también el hecho de que podía comprar una peluca, tener una peluca y usar una peluca. Pero se respetó al final su voluntad. Ella al final, luego de esos 2 meses, dijo: sí, si ya puedo usar una peluca, sí me voy a hacer la quimioterapia. Pero incluso si hubiese dicho que no, esa decisión también tenía que ser respetada. Esa es la idea de la capacidad jurídica y de los apoyos. Ayudar a formular la voluntad sin oponernos a ella. Bueno, luego viene la idea de la salvaguarda. ¿La salvaguarda qué es? Ahí lo pueden leer y luego el PPT también lo van a tener a la mano. La salvaguarda es la idea que concibe que si una persona con discapacidad recibe un apoyo, este apoyo no debe tener conflicto de intereses. Por ejemplo, imagínense que una persona con discapacidad, una persona con síndrome de Down, quiere firmar la venta de la casa, pero evidentemente quiere venderle la casa al hermano, y el hermano es el apoyo. Evidentemente hay un conflicto de intereses porque el hermano podría tratar de influenciar en, por ejemplo, bajar el precio. Entonces la idea es que el sistema jurídico formule barreras, contenciones, para que no existan abusos. También es complicadísimo, pero se tiene que trabajar en esa vía. Y finalmente, lo último que dice la Convención es que la discapacidad no puede ser motivo para no permitir el acceso a los servicios financieros, a la hipoteca, a la compraventa, es decir, en general a todo ejercicio de propiedad. Eso dice la Convención más o menos de manera resumida. Ahí está en clave. Personalidad jurídica, capacidad jurídica, apoyos, salvaguardias y derecho a heredar, contratar y ser propietario. A eso tienen derecho todas las personas con discapacidad. Ahora, el problema es cómo aplicamos la capacidad jurídica, porque cuando lo decimos suena bien, y luego tenemos que como que aterrizarlo y ver cómo funciona. No podemos seguir con los modelos de sustitución de la voluntad, eso es lo primero. Es decir, no puede darse casos en los cuales padres o hermanos actúen por la persona con discapacidad en el sistema jurídico. Es decir, no puede seguir existiendo la interdicción. Tiene que cambiarse por un modelo de apoyo en la toma de decisiones. La persona con discapacidad decide siendo apoyada. ¿Cómo está esto en el Perú? Y acá vamos a ver lo que no está bien. El Código Civil dice que son incapaces, es decir, que no tienen capacidad jurídica, las personas con retardo mental y los que adolecen de deterioro mental. ¿Eso qué significa? Que no pueden casarse, no pueden contratar, no pueden heredar, no pueden generar ningún contrato en realidad, no pueden dar testamento. Todos esos impedimentos se generan a partir de esa norma. De acuerdo, ahí estás tú, mira, a ver. De acuerdo también con la Constitución, quienes se vean sometidos a resolución judicial de interdicción, es decir, a un proceso de interdicción que termina con una sentencia, pierden el derecho a votar. En el Perú existen más de 4.000 personas con sentencia de interdicción inscrita en registros públicos que no pueden votar por este artículo de la Constitución. ¿Qué más pasa?
Ustedes quizá lo intentaron en algún momento, ir a un notario para recibir un testamento, para vender una casa donde la persona con discapacidad también era copropietario, etc. Lamentablemente, el reglamento del notariado dice que es infracción muy grave dar fe de la capacidad del compareciente cuando sea notoriamente incapaz. Evidentemente, en este país, una persona que tiene síndrome Down y que por tanto hace evidente que tiene una discapacidad intelectual, generaría que un notario que le permita actuar, que le permita entregar cualquier contrato notarial, pasa a estar realizando una infracción muy grave. Nuevamente, no es culpa de los notarios, es culpa del reglamento de notariado que genera eso. Adicionalmente, hay otra norma, la norma técnica de planificación familiar 536-2005 de salud, que por suerte se encuentra suspendida, pero que en su momento, porque tuvo una vigencia, si no me equivoco, hasta el año 2011, permitía la esterilización forzada de personas incapaces. Es decir, permitía que una persona con discapacidad, únicamente por voluntad de sus padres, o incluso a veces de un comité médico, pudiese ser sometida a una intervención quirúrgica de esterilización. Y finalmente, esta es la que siempre termina impactando, suele impactar más, que es la violación de persona en incapacidad de resistencia. De acuerdo con la ley, con el artículo 172 del Código Penal, cualquiera que tenga relaciones sexuales con una persona que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, automáticamente recibe una pena de entre 20 y 25 años. Si bien esta norma estaba pensada para lo último, que es en incapacidad de resistir, es decir, una persona que está, por ejemplo, en coma o que ha sido drogada para no poder reaccionar, lo que termina generando este artículo con respecto a los otros supuestos es que una persona con discapacidad intelectual no puede tener relaciones con una persona sin discapacidad intelectual, porque automáticamente es delito. De hecho, en el Perú, la única mujer que está en la cárcel por violación sexual es una que está condenada por este artículo. En una historia truculenta en la cual ella era la trabajadora del hogar y se relacionaba con el hijo de la señora de la casa, pero igual había forma de probar las relaciones consentidas, pero igual se fue a la cárcel. Y finalmente, probablemente el acercamiento que varios de ustedes han tenido son las normas de seguridad social, ONP, SPP y régimen militar policial. Casi todos estos regímenes exigen para que una persona adulta mantenga la pensión de orfandad, que se declare la incapacidad para el trabajo. Lamentablemente, el entendimiento de los funcionarios públicos ha sido que la incapacidad para el trabajo equivale a la incapacidad civil y por tanto están exigiendo que si alguien quiere mantener su pensión de orfandad durante su adultez, va a necesitar tener interdicción, lo cual termina siendo bastante ridículo porque significa que esta persona tiene derecho a una pensión que no puede cobrar y no puede gastar, sino que pasa a ser prácticamente propiedad de su padre superviviente y lamentablemente no hay ningún medio para asegurar que ese dinero esté siendo utilizado ni siquiera para beneficio, ni mucho menos para la voluntad de la persona con discapacidad. Esos son más o menos todos los frentes problemáticos que hay en el Perú sobre capacidad jurídica para personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Es complicado cambiar todo, pero hay algunas iniciativas de cambio, que son las que voy a explicar. La primera viene de la Ley General de la Persona con Discapacidad, de la Ley 29973, que establece que toda persona con discapacidad también tiene derecho a la capacidad jurídica. Eso significa que tenemos una norma de ley que dice que tienen capacidad jurídica y en el Código Civil tenemos otra norma de ley que dice que no tienen capacidad jurídica. Ustedes podrán adivinar que la mayor parte de abogados le hace caso a la norma del Código Civil. A pesar de que ambas provengan de leyes, casi todos le hacen caso al Código Civil, nadie le presta mucha atención a este artículo. Pero es la primera iniciativa de cambio que ha habido en el país. Luego, adicionalmente, esta misma ley establece que tiene que haber una revisión de todo el Código Civil para reformarlo. Entonces se establece una comisión
en la cual participaron 3 organizaciones de sociedad civil. De hecho, participó SPSD como representante de personas con discapacidad intelectual, para poder reformular todo el Código Civil y adecuarlo a la Convención. Esa comisión tuvo 1 año de trabajo, pidió un plazo extra para terminar el proyecto al 100%, plazo que le fue negado. Entonces, hay un proyecto no al 100% bueno, pero vamos a trabajarlo. Este proyecto fue elevado a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Inclusión Social del Congreso. La Comisión de Justicia, que es por la que pasan casi todos los proyectos de ley, y mucho más cuando van a reformar el Código Civil, ya ha elaborado un predictamen. En este predictamen, que tiene ese código, la Comisión de Justicia, en un ejercicio, la verdad, que termina siendo desfavorable, agarró todas las modificaciones al Código Civil que existían como proyectos y las metió en un único proyecto. Eso quiere decir que la reforma del Código de la capacidad jurídica está acompañada también de la reforma de la hipoteca y la reforma de, si no me equivoco, del préstamo crediticio. Esto hace más difícil que la discusión se centre únicamente en los derechos de las personas con discapacidad, pero igual es, por así decirlo, la opción que ha tenido el legislador, que han tenido los congresistas para trabajar el tema. ¿Qué han dicho en este predictamen? Que ustedes lo pueden encontrar en el CD que les han entregado. En primer lugar, bueno, han reconocido la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Han reconocido que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su propia capacidad jurídica, y en el artículo 45 adicionalmente dicen que la persona con discapacidad puede designar representantes o apoyos. Es decir, este sería el primer gran avance. La persona con discapacidad puede elegir quiénes son sus apoyos y quiénes son sus representantes. Imaginen ustedes entonces que un adulto con síndrome de Down decide nombrar a algún amigo como su representante legal o como su apoyo, es decir, como la persona a la que va a consultar, por ejemplo, si quiere realizar alguna compraventa. Uy, ¿ya? Entonces le voy a correr a qué problemas veo, que son los siguientes, ya todos lo van a tener luego. Algunos problemas cortitos. No se modifica todo el Código Civil, no se modifican todos los problemas que en realidad existen. No se encuentran las salvaguardas, esto de lo que hablamos de asegurarse que no haya abusos. ¿Y cuáles son los problemas del entorno? Ha habido poco tiempo, es decir, de acá a julio cambian todos los congresistas y Dios sabe si es que esta reforma va a pasar antes o no. Hay poco conocimiento de la sociedad civil. Yo no sé si ustedes conocían del proyecto o sabían completamente del proyecto, pero yo he expuesto en otros sitios y evidentemente la gente no sabía mucho del tema. Por no decir que no sabía nada del tema y que esto se estaba discutiendo ahorita en el Congreso. Y finalmente hay pocas experiencias previas, es decir, mientras que en otros países, principalmente de primer mundo, había experiencias piloto de cómo iba a funcionar un apoyo o una salvaguarda, acá nosotros nos vamos a mandar de 0 a 100. Entonces vamos a ver cómo funciona al 100% y evidentemente va a haber muchos problemas, mucha reacción de los funcionarios públicos que nunca quieren aprender, que los que están en primera línea es muy difícil de hacerlos convencer de que algo tiene que cambiar. Vamos a tener que enfrentarnos a todo eso, pero esta iniciativa de cambio yo creo que es el primer paso y vale la pena concientizarse sobre eso para poder comenzar a exigir cambios, para que ustedes puedan, por ejemplo, plantear si una persona con síndrome de Down no le permiten comprar un celular, abrir su cuenta en el banco o algo parecido, comiencen a reclamar y exijan y digan, oye, hay una ley que me protege. Eso sería todo. Bueno, qué pena con Renato, pero creo que ha dado un buen resumen de lo que es el cambio que se quiere del Código Civil. El punto crucial de la reforma del Código Civil es pasar de la sustitución en la toma de decisiones, es decir, yo porque soy tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, sé mejor que tú lo que te conviene, a pasar a una toma de decisiones con apoyo, es decir, yo te apoyo para que tú puedas tomar la mejor decisión. Está Fernando Bolaños, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down,
y a todos ustedes. Gracias por la invitación y por supuesto es un honor poder estar aquí para compartir algunos puntos sobre estos temas que nos interesan a todos. En la presentación que tengo, y les voy a dejar, hay probablemente varias cosas técnicas, pero quisiera por el tiempo centrarme sobre todo en algunos puntos, ¿no? Yo soy viceministro de Poblaciones Vulnerables, también estoy encargado temporalmente del CONADIS, y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que nos parece importante sobre este tema de las normas y la legislación y lo que toca al tema. Cuando nosotros, me gustó mucho el tema del encuentro, ¿no? De este quinto Encuentro Nacional de Familias Construyendo Ciudadanía, porque cuando pensamos en ciudadanía, pensamos en aquellas cosas que tenemos y debemos hacer como ciudadanos, en las obligaciones también, en los derechos que tenemos. Una de las cosas que sale aquí también, se ha señalado en este momento, ha sido que tenemos justamente que reconocer que hay un marco normativo. Probablemente a nosotros nos interesa, lo más que nos interesa es cómo hay servicios que nos llegan a los ciudadanos, a las ciudadanas, qué cosa tenemos y debemos hacer, cómo pueden atender nuestras necesidades de salud, de trabajo, educación, lo que se ha visto. Pero como también decía Renato, el tema de las leyes es importante, y si somos ciudadanos no tenemos que ser abogados o especialistas para saber que hay que avanzar y tener un marco de leyes que nos protegen y que tenemos que conocerlas, y eso es muy importante. Y creo que un grupo de familias como ustedes tienen justamente que ver qué cosa tenemos en nuestra legislación, en las normas que tenemos que utilizar y saber. Esto no es solamente un tema de los legisladores, sino de cada uno de nosotros. Yo diría, aquí hay solamente una lista de las cosas, de algunas normas en que está reconocido lo que hacemos, ¿no? Tenemos varias resoluciones en las cuales se suscribió esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Perú fue el primer país latinoamericano que acogió y suscribió este documento internacional. Tenemos otras leyes que declararon el decenio de las personas con discapacidad en el 2007 hasta este año. Tenemos un plan de igualdad de oportunidades que yo les quiero contar un poco, que se aprobó del año 2009, vigente hasta el 2018, que está en revisión. Y tenemos algunas comisiones y instituciones, digamos, que manejan, y por supuesto, como lo mencionó también Renato, tenemos una ley, la Ley 29973, que varios de ustedes conocerán. Yo solo quiero muy brevemente señalar, como ya Renato ha señalado, unas cosas que esta ley, la ley que tenemos nosotros, es probablemente en el concierto de nuestra región una de las leyes más progresivas. Esta ley tiene un enfoque social de la discapacidad, es el enfoque que esperamos, no los enfoques anteriores, el enfoque médico. Y como ven ustedes allí, esta ley le otorga a diversos sectores del Estado responsabilidades de lo que se tiene que hacer para atender a las personas con discapacidad, en educación, en salud, en trabajo, en protección. Y es más, a partir de esta ley hay diversas normativas especiales que están ya elaborando, promulgando diversos sectores, como se ha conversado sobre el tema de la cuota laboral, de la atención en las escuelas inclusivas, de la certificación de personas con discapacidad. Es decir, una primera responsabilidad que tendríamos que tener todas las personas, todos los que estamos interesados en este tema, es conocer en detalle esto de aquí y hacer valer los principios que están acá. Junto a eso, además de conocer la normatividad, una de las cosas muy importantes que creo que tenemos que avanzar más es saber la situación real, porque no se puede hacer políticas, no se puede construir políticas públicas si no sabemos la situación real de cuál es la situación. Y aquí yo les traigo algunos datos, como muchos se han escuchado, tenemos ya una encuesta especializada de discapacidad que se hizo el año 2012, pero desde el año 2014, el INEI, el Instituto Nacional de Investigación Informática del Perú, está produciendo información actualizada sobre el tema de discapacidad.
Todas las encuestas nacionales de hogares que se hacen desde el año 2014 ya preguntan sobre el tema de discapacidad. Y hay algunos datos interesantes que podrían complementar. Hasta ahora más o menos se confirma que más o menos el 5% de la población, no sé si esto tiene esta cosa, el 5% de la población, es decir, en este momento 1.620.000 personas, son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Están distribuidas de manera diferente en la costa, en la sierra, en la selva. La mayoría son personas que tienen un tipo de discapacidad, 7 de cada 10, otras tienen 2 o 3 discapacidades. Pero lo que vemos después, y lo paso rápido por el tiempo, es que en todos los temas, como se hizo en la ENEIS, tanto en los indicadores de educación, de salud, de acceso a programas sociales, como en los temas de trabajo, en todas se confirma que hay una brecha muy grande. Es decir, la capacidad y las condiciones de salud, el acceso a servicios de salud, las personas que trabajan o no trabajan, en todas hay brechas. Y probablemente esa brecha, como saben ustedes, comienza con las brechas educativas. El hecho que las personas con discapacidad en nuestro país no reciban y no tengan las mismas oportunidades de educación hace que progresivamente en todos los campos los niveles educativos, los niveles de competitividad y empleabilidad, todos son menores, y esto es algo que tenemos que conocerlo y medirlo, ¿no? Porque esa es la única manera que podemos ver. Uno de los temas que nos preocupa, y eso lo veo desde CONADIS, es que, como ven aquí, solamente un grupo pequeño, ni siquiera probablemente el 10% de las personas con discapacidad tienen un certificado. Salud ha cambiado su modelo de certificación, pero aún con el modelo antiguo, por el tema de que no hay suficientes centros médicos, instituciones de salud como médicos certificados o médicos capacitados, muchos no se inscriben. Y CONADIS también tiene su registro de personas con discapacidad. Nosotros estamos llegando este año a más o menos 150.000 personas certificadas, pero eso también es solamente el 10% de las personas que tienen y están registradas, ¿no? Y eso, si bien es importante tener estos datos y tenerlos organizados, no alcanza para saber exactamente dónde tenemos que poner los recursos y dónde tenemos que hacer las políticas específicas, ¿no? Quiero contarles brevemente, así como Renato les ha contado, sobre el tema de la modificación del Código Civil, que es una de las iniciativas más importantes para poder adecuarnos a la Convención de Naciones Unidas. Esto que es el Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Esto, considero, es una herramienta de políticas y quiero explicar brevemente por qué, ¿no? Este es un plan, como les decía, que ya tenemos una versión que se hizo hasta el 2018, pero debido justamente a la ley del 2012 y los cambios que ha planteado además CEPLAN y los PECEM, que son los planes estratégicos de los ministerios, se tomó la decisión hace un par de años de modificar este plan de igualdad de oportunidades, ¿no? El plan de igualdad de oportunidades, que por sus siglas se le conoce como el PIO, ¿no? Entonces, a partir del año pasado se comenzó una etapa de reformulación de este plan, ¿no? Y se hicieron 13 talleres regionales y macrorregionales en todo el país. Más de 1.000 o 1.200 personas participaron. 10 talleres con 10 ministerios o sectores diferentes, 4 sesiones ordinarias de esta comisión y varias reuniones específicas con el Poder Judicial, con el RENIEC, con Servir, con varias instituciones. Se hizo este tema y se ha estado validando, se ha hecho un documento de trabajo, se ha estado validando en varios talleres regionales y en varias sesiones, y estamos justamente en esta última etapa listos para hacer esta prepublicación, porque saben ustedes que en la ley señala que una de las cosas que debería ser en general para muchos temas, pero es en particular para el tema que afecta a las personas con discapacidad, se requiere que antes que se apruebe un instrumento de política, se prepublique, es decir, se va a prepublicar en el Diario Oficial del Peruano, se va a prepublicar en la web de CONADIS y del Ministerio de la Mujer,
y van a tener posibilidades ustedes o las organizaciones de observarlo, de mirarlo, de dar aportes, ¿no? ¿Qué cosa tiene de importante? Y nosotros hemos puesto en el CD este documento ya listo para hacer publicación. Algunos temas interesantes que son nuevos, y eso es lo que quiero brevemente compartir con ustedes. En primer lugar, el objetivo claro del plan no es solamente ver qué servicios hay, sino que explícitamente dice que tenemos que tener un plan que ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad hasta el año 2021. Es decir, el plan es, y ese es uno de los elementos nuevos de la planificación que tenemos ahora en el Estado peruano, está y debe estar enfocado a resultados. O sea, no nos basta saber qué servicios existen, sino nos interesa saber si las condiciones de vida de las personas con discapacidad mejoran o no, y cómo medimos esa mejora. Se reconoce además como un segundo punto que hay que articularlo, no solamente el enfoque de derechos, que es el enfoque que está en la ley, sino también ligarlo a otros enfoques que son claves en nuestro país, el enfoque de género, porque obviamente cuando miramos cualquier política en nuestro país nos damos cuenta que siempre las mujeres están en peor condición que los hombres en varias cosas. Y también por el tema de interculturalidad, porque podemos hablar de la situación de las personas con discapacidad en el país, pero cuando miramos eso desagregado por las personas que viven en las ciudades o que hablan castellano y lo comparamos con los indicadores de las mismas personas con discapacidad que viven en la zona rural, en la Amazonía o en cualquier grupo que no habla castellano, esa situación además es todavía peor. Por eso este plan se va a encargar de mirar también con este enfoque de interculturalidad. Y por último, lo más importante, o dos cosas importantes para terminar, que están ya en el objetivo, es que esto requiere articulación, dice ahí, intersectorial e intergubernamental, porque en el Estado peruano las cosas no funcionan si no trabajamos entre todos los ministerios y sectores y si no trabajamos el gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales. Y hay un último punto que yo creo que también es importante, y se dice expresamente que tenga asignación de recursos correspondientes, porque las políticas en nuestro país, en ninguna parte del mundo, si no hay plata, no funcionan, se quedan en el papel. Entonces, se han definido 7 objetivos estratégicos en varios campos, en el tema del ejercicio pleno de derecho, como lo comentó también María Alejandra, que contó este tema de sus derechos de participación social, política, en el tema de la accesibilidad, en el tema de condiciones de participación, en acciones deportivas, culturales, en el tema de seguridad, en el tema educativo, en el tema de salud y en el tema de trabajo, que son los puntos principales. Se ha hecho una matriz de esto y en cada punto, solo voy a poner como ejemplo, se han definido no solamente objetivos estratégicos, que es qué esperamos que las personas con discapacidad consigan en el 2021, todas, sino cómo se va a medir eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que asegurar que todas las personas con discapacidad estén inscritas y tengan su DNI. Como sabemos, nosotros que hemos estado haciendo, por ejemplo, la pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa, hay muchas partes, sobre todo en la zona rural, donde las personas con discapacidad no están inscritas, no la inscriben, está en la casa, pero no es que esté inscrita, ¿no? Temas como indicadores concretos de la participación, queremos que siga habiendo personas, no solamente en el Congreso, sino en todos los niveles de la vida pública, personas con discapacidad elegidas, que elijan con lo que se señalaba, que tengan el derecho a elegir, a tener su DNI, a participar, pero también a ser elegidos, que tengamos representantes, que se convierta en una buena práctica que todas las listas congresales, para las elecciones regionales, para gobiernos regionales y locales, tengan representantes de personas con discapacidad. Eso es una de las cosas que tenemos que ir midiendo. En el campo de la salud, por ejemplo, hay también temas de ver el tema de la certificación. Tenemos que tener metas por años de cómo ir certificando, cuánto las personas son incorporadas en los programas, por ejemplo, del CIS, en la red de servicios, en esta nueva estrategia que es la rehabilitación basada en comunidad, etcétera, ¿no?
En el tema de educación, esto lo paso más rápido porque ustedes han escuchado temas específicos. Queremos que se ponga concretamente cuántas personas concluyen la educación básica, la educación superior, cómo se va aumentando los servicios, no solamente de la educación inclusiva, sino también el tema, por ejemplo, de los CEBES, de los ANES, ¿no?, que todavía hay insuficientes en nuestro país. Y por supuesto también en el tema de trabajo, el tema de la empleabilidad y el tema de la cuota laboral, ¿no? Es decir, muchas de estas cosas están repartidas en distintas normativas. Lo que estamos haciendo con este plan de igualdad de oportunidades es ponerlo concretamente en un plan que involucre a todos los sectores, poner indicadores que permitan ir midiendo desde una línea de base cómo va avanzando año por año, ¿no? Por ejemplo, en este momento, para poner a uno de los casos de lo que sabemos, solamente en promedio, en las instituciones públicas que están obligadas a contratar 5% de personas con discapacidad, el promedio que tenemos de las instituciones públicas que nos reportan, que son como 200, es un poco más de 1%. Es decir, salvo una o dos instituciones que pueden llegar hasta 3 o un poquito menos, no hay ninguna institución pública que cumple la norma de tener 5% de personas con discapacidad trabajando. Entonces, este plan nos va a permitir en ese punto específico de ir poniendo metas por años para que vaya aumentando, ¿no? Y eso implica acciones específicas de recursos humanos, de políticas para poder incorporarlas, etcétera, ¿no? Así, igualmente, hay y debe haber indicadores en términos de salud, educación, trabajo y cada una de las áreas que tenemos. Yo quisiera simplemente, y para no alargar más, señalar que este plan, como las cosas que tenemos que hacer, deberían ser parte de un esfuerzo de trabajar más por una sociedad que sea inclusiva, ¿no? Y que haya una sociedad inclusiva y un Estado que sea inclusivo. Esto es un trabajo no solamente el Estado, no solamente las autoridades, es un trabajo compartido, ¿no? Y muchas veces, nos damos cuenta en las expresiones que hemos visto que los temas de discriminación no vienen solamente de estas normas que tenemos que cambiar o de estos programas que no atienden bien, ¿no? Vienen de la propia sociedad, ¿no? Vienen de las familias o de las personas que no entienden, que siguen pensando que la discapacidad es un lastre para la sociedad o que hay que tratarlo solamente como un tema de caridad o como un tema como un tema médico, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de cultura que tenemos que hacer. Yo creo que con esto tendríamos que lograr que fue el espíritu de la República, con lo que se fundó nuestro país. Nuestro país, yo no sé si ustedes conocerán, tiene un lema nacional, así como tiene una bandera, como tiene un escudo, tiene una escarapela, tiene su himno, tiene un lema. Nuestro país tiene un lema, pero muy poca gente se acuerda en qué consiste este lema, ¿no? Algunos países de la región tienen su lema en su bandera, por ejemplo Brasil. Brasil, en su bandera está escrito orden y progreso. En Chile, el lema de su país está escrito en el escudo nacional, y no sé si alguno lo recuerda, es por la razón o la fuerza. Nuestro lema nacional no está escrito en ninguno de nuestros símbolos patrios. Se acuñó en algunas monedas que salieron en el siglo XIX y también en el siglo XX, pero en este momento no está en ningún sitio. Y a mí me parece un lema que es extraordinario. Es libre y feliz por la unión. Ese es un lema que existe y para mí tiene un tema fundamental, firme y feliz por la unión, porque tiene varias cosas de lo que queremos ser los peruanos y las peruanas. Primero, esta lógica de firmeza, porque nuestro país es un país que se ha firmado con muchas cosas en medio de esta diversidad que tenemos, de esta geografía loca que es nuestro país. El tema de la unión, porque somos un país muy diverso y debemos ser un país unitario con todas las cosas, pero tiene una palabra que no tiene ningún otro lema nacional que yo conozca, que es el tema de la felicidad, ¿no? Es decir, el sentido de un país debería ser hacer que sus ciudadanos y ciudadanas sean felices, sean ciudadanos que logren las cosas, ¿no? Y por eso me alegra también que la sociedad tenga en su visión la palabra felicidad, lograr
que todas las personas con síndrome de Down sean personas felices, autónomas y productivas, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos un plan que realmente nos logre movilizar y podemos juntar toda la normatividad, la experiencia, el esfuerzo del Estado y el esfuerzo de la sociedad civil, creo que podemos conseguir eso para todos los peruanos y peruanas, pero en particular para aquellos a veces que tienen y han tenido menos oportunidades. Y una de ellas son las personas en que ustedes representan en sus familias, las personas con discapacidad, las personas con síndrome de Down. Así que esperamos que podamos seguir trabajando por esto y esperemos, como digo, que tanto el Estado como la sociedad civil podamos cumplir cada uno con nuestra parte. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, nos han hecho llegar por escrito, no sé si hay alguien más que quisiera hacer llegar preguntas, van a estar pasando hojas. Por de pronto hay una pregunta que ya tiene el viceministro consigo y yo quisiera, antes de hacer el pase a las respuestas, tengo una inquietud respecto del Plan de Igualdad de Oportunidades y tiene que ver con la edad. Se ha mencionado género, interculturalidad, enfoque de derechos. Me pregunto si la edad podría estar considerada en tanto las políticas públicas van a variar de acorde con el momento en el que cada persona vive respecto de educación, de salud, de inclusión laboral, de adulto mayor, ¿no? Cualquiera de los dos. Sí, el plan está todavía en discusión, así que los aportes que se vean justamente, hay toda una comisión de varios sectores y grupos en que está la sociedad civil que lo puede aportar, ¿no? Y estos son los enfoques que están explícitos en el objetivo, pero hay muchos otros más que cualquier plan del sector público tiene que ver, ¿no? Digamos, en todo lo que son políticas de atención siempre se tiene el enfoque también de edad, de ciclos de vida, porque se ayuda a organizar el tema de las políticas, así que podría incluirse también. Hay una pregunta que han hecho llegar señalando que el CONADIS en Ecuador ayuda con un sueldo a las familias con personas con discapacidad. En el Perú, el CONADIS, ¿cómo está ayudando a las personas con discapacidad? Porque la terapia es importante para una mejor calidad de vida. Yo quisiera señalar, nosotros hemos trabajado mucho con CETEDIS, que es la institución que ve este tema en Ecuador, pero hay una diferencia fundamental de cómo está organizado la política de discapacidad de Ecuador con la nuestra. En el caso del CETEDIS, que es la institución en Ecuador, CETEDIS cubre todo el ciclo de atención a las personas con discapacidad, es decir, ellos ven el tema de salud, ven el tema de educación, le entregan una pensión para las personas, incluso han hecho el tema de ayuda para tener una vivienda accesible, construyendo rampas, etcétera, ¿no? Pero yo quiero señalar que ese no es el modelo que tenemos en nuestro país. En nuestro país, cada sector tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Es decir, CONADIS o cualquier institución no podría entregar servicios de salud porque estaría invadiendo las responsabilidades de salud, del sector salud. Lo que hay en el Perú, y tiene que ser mejor, es que todos los procesos, y por eso el PIO podría ayudar, tendrían que estar articulados, ¿no? Es decir, cuando nace un niño y se detecta, y debería detectarse temprano si tiene una discapacidad, el niño tendría inmediatamente que ser identificado, tendría que ser registrado y tendría que entrar en una lógica de cuál es un paquete de servicios por su tipo de discapacidad que debería recibir a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces debería recibir un programa de atención temprana, que son los PRITES, debería tener una educación particular, debería tener un plan de salud particular. Ese sistema yo creo que es el que todavía no existe en nuestro país, ¿no? Es decir, todavía no se planifica adecuadamente por estos temas de problema de información. Es decir, el Ministerio de Salud debería saber dónde están todos los niños con discapacidad y antes que entren a la escuela ya debería organizar su servicio y decir, en esta región yo necesito tantos maestros
porque en este sitio hay tantos niños o niñas que tienen esta discapacidad, en este sitio necesito construir un colegio especial porque hay una población adecuada, y no al revés, ¿no? Lo que sucede en la práctica ahora es que la población con discapacidad llega al sitio, le pide al sector de educación, y el sector de educación dice, no tengo, ¿no? Voy a pedir que me den una plaza, etc. Eso yo creo que es algo que tendríamos que construir, y en ese sentido, como digo, en este momento ya existe una pensión por discapacidad severa, pero que está orientada sobre todo, digamos, a la población más pobre, ¿no? Por eso incluso ha comenzado en regiones donde está el mayor índice de pobreza, pero probablemente, digamos, eso no quita que en el futuro, dependiendo de la situación económica de nuestro país, se pueda convertir en una pensión general, no solamente para las personas con discapacidad severa y en pobreza, sino podría y debería ser tal vez para todas las personas con discapacidad. Pero si el sector salud tuviera un plan de salud progresivamente con terapias claras para todo, no se necesitaría una pensión para cubrir terapias, ¿no? Porque eso sí debería ser provisto por el Ministerio de Salud. En el caso de CONADIS, preguntan ¿qué beneficios tiene la CONADIS para los jóvenes? CONADIS lo que tiene principalmente es una institución que trata de organizar estas intervenciones y hacer seguimiento de las políticas que tiene cada sector, ¿no? Lo único que CONADIS en este momento tiene como responsabilidad directa en servicios es este tema de la certificación, es decir, tanto aquí en Lima como en el país se reciben los certificados que vienen del sector salud y se registra a la persona y se le da un carnet. Este carnet que se ha estado entregando hasta ahora ha sido voluntario y no ha tenido hasta ahora muchos beneficios, ¿no? Lo que nosotros queremos es hacer que ese carnet progresivamente permita ciertos beneficios que haga que la gente quiera registrarse, ¿no? En este momento, por ejemplo, como saben, estamos terminando ya esta reglamentación de esta ley que ha salido, que las personas con discapacidad severa tendrían pase libre en todas las empresas de transporte aquí en la ciudad, ¿no? Entonces va a haber un carnet especial para que la persona que lo lleve pueda usar el transporte público sin pagar, ¿no? Esto probablemente no va a tener todavía mucho efecto porque hay muy poco transporte que sea accesible, pero en la medida que también la ley exige que progresivamente haya más transporte accesible, pensamos que si esta reforma de transporte funciona en Lima y funciona después en las ciudades, progresivamente va a permitir que haya más oportunidades para este grupo de personas. Y así como eso, pensamos que progresivamente el registro en CONADIS podría ayudar a ofrecer más servicios a las personas con discapacidad. A ver, primero me preguntan qué norma debe tomarse en cuenta en el país, si el Código Civil o la Convención Internacional, o si deben esperar la modificación del Código. Yo les diría que para la mayor parte de actuaciones van a requerir el Código. No obstante, nosotros hemos peleado algunos casos, principalmente por casos de consumidor, diciendo que la persona con discapacidad intelectual o psicosocial puede ser consumidor de servicios financieros, servicios telefónicos, servicios venta de productos, etcétera, y que puede hacer esa compraventa. Ahora, es debatible, pero hemos peleado los casos y no nos ha ido mal hasta el momento. En todo caso, creo que se puede reclamar abiertamente y no hay mucho problema. Luego, si la reforma invita o involucra a otros ministerios, la reforma tuvo participación desde el primer momento de CONADIS, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recibió informe del Ministerio de Justicia, pero todavía creo que no ha logrado convencer a otros sectores, no los ha llegado a involucrar. De hecho, uno de los grandes planteamientos de la reforma del Código Civil va a ser cómo van a salir los fondos, por ejemplo, para establecer apoyos, salvaguardas, ajustes razonables para que la propia persona con discapacidad pueda seguir actuando en el sistema jurídico. Yo creo que allí va a haber un problema. No sé si el MEF pondrá dinero o sea, adoptará esta fórmula de que no genera gastos, a pesar de que sí va a generar gastos el cambiar el Código Civil.
Y finalmente alguien me pregunta sobre si convendría o no modificar el carnet de CONADIS porque le han puesto discapacidad para todo o en todo. O sea, la verdad es que el certificado antiguo sí tiene te va enumerando las limitaciones, sí recuerdo, y claro, suele ser bastante peyorativo porque a personas con discapacidad intelectual les suelen decir que no puede hacer A, B, C, D, E, F y termina siendo casi un ataque. Ahora, el carnet de CONADIS solo se utiliza para las cosas, para los beneficios que otorga el carnet de CONADIS. En realidad la persona podría identificarse con su DNI, que no tiene la obligación de decir que tiene discapacidad y vivir identificándose con eso, como el resto de personas también hacemos, que nos identificamos con el DNI y no con otro carnet. Yo acudiría a eso porque lamentablemente hasta al día de hoy, si bien ha habido una reforma de cómo se mide de la certificación de discapacidad, aún no se modifica el entendimiento de la medición de discapacidad. Entonces probablemente se siga haciendo esto de establecer todas las limitaciones que se cree que tiene la persona con discapacidad intelectual, pero basadas en por así decirlo, en un manual y no en una corroboración empírica, caso por caso, de lo que sucede con cada persona. Alguien pregunta cuánto se demora a sacar un carnet de CONADIS. Yo quiero aquí decir que el proceso todavía es un poco largo porque se lleva el certificado a la oficina de CONADIS en Cusco, esto lo manda a Lima, ahí se firma una resolución y después se devuelve. Generalmente a veces esperan que los carnets se junten y se llegan, ¿no? Esto demora a veces 2 o 3 meses. Nosotros estamos tratando de que esto baje a 2 semanas, ¿no? Y esperamos también que se pueda descentralizar de tal manera que probablemente a partir de del segundo semestre en varias regiones comenzaremos, se pueda sacar, no tenga que el carnet sacarse en Lima, sino se pueda sacar directamente ahí en el Cusco o en otros sitios del país. Bueno, aquí hay casos. CONADIS, como digo, no es una institución para ofrecer ayuda, para conseguir bienes o apoyos directamente. CONADIS es una institución más de seguimiento de políticas. Igual nosotros recibimos muchos pedidos de gente que necesita medicamento, apoyo, donde pueden ver, y tenemos una unidad que hace seguimiento, llama a veces hospitales, habla con el Instituto del Niño, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a seguir haciendo. Eso también lo hacen a veces las oficinas regionales de CONADIS, pero quien debería cumplir este rol fundamental son las instituciones ligadas tanto a salud, educación, como también las oficinas municipales y las oficinas regionales de discapacidad, que son las que tienen por competencia la atención de casos. Sí, siguen llegando. Me preguntan por toda la situación de la inclusión educativa en el país. ¿Qué beneficios hay con respecto a la inclusión en el Perú en materia educativa? En realidad, la evidencia que existe sobre los beneficios de la inclusión suele estar probada en mucha literatura académica. Se plantea que el conocer de parte de la persona con discapacidad, el interactuar con personas sin discapacidad, le da mucha mayor motivación, le permite retarse a sí mismo, le permite conocer al resto, y de parte de las personas que no tenemos discapacidad nos permite ampliar nuestros horizontes, ser más tolerantes, reconocer la diversidad en el otro. ¿Existe evidencia del éxito de la inclusión escolar o laboral? Tendría que ser, serían casos específicos de éxito, es decir, casos donde se incluyó a una persona con discapacidad y esta experiencia fue exitosa. Si quieren un panorama amplio, DIGEVE, la antigua Dirección General de Educación Básica Especial, emitió un informe en el 2013, el Consejo Nacional de Educación elaboró un informe que estuvo a cargo de Teresa Tovar, que también hizo un análisis de la política de inclusión educativa en el país. A ninguno de los dos libros es muy optimista con el proceso hasta el día de hoy, pero esos son los balances que se han hecho, adicionalmente del informe 155 de la Defensoría del Pueblo, que también analiza el tema. Finalmente me preguntan sobre las vacantes en los colegios.
y que usualmente no se respetan. Al día de hoy, la solución que ha dado el Ministerio de Educación es que si a algún padre se le dice que no hay vacantes en un colegio, ese director tiene la obligación de firmar una declaración en la cual está señalando que no existen, que su cupo de personas con discapacidad está lleno. Con esa información, hasta ahora no se ha hecho porque esto se ha remitido recién en noviembre del año pasado, es posible que algún padre que detecte que le han mentido pueda iniciar alguna acción judicial o alguna acción frente a Indecopi para reclamar el que no le han querido otorgar los dos cupos, las dos vacantes separadas para estudiantes con discapacidad. Y hay una última pregunta sobre si las personas con síndrome de Down tendrán gratuidad en los pasajes. La ley ha salido que la gratuidad, el pase libre en el pasaje urbano-interurbano es para personas con discapacidad severa. La severidad está señalada en el certificado de discapacidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justamente es, vamos a crear a la brevedad, eso es parte de lo que va a salir en las siguientes semanas, un sitio web en donde todas las personas van a poder, con su DNI, saber dos cosas. Primero, si están registrados en CONADIS, y si no están registrados, le va a salir una indicación de cómo tiene que hacer, sacar su certificado y cómo puede registrarse en CONADIS, porque es una condición. Y la segunda, si está registrado en CONADIS, si su definición de discapacidad, los grados que otorga el certificado es de discapacidad moderada o severa, ¿no? De tal manera que sepa si es que realmente es o no beneficiario. Y las personas con discapacidad severa van a recibir un carnet especial que tiene un color, que es el que vamos justamente a hablar con las empresas de transporte y protransporte para que ellos estén con claridad que esas personas que tienen ese carnet son las que van a poder ser usuarios del pase libre, ¿no? Ya hemos hablado con Protransporte, nos hemos reunido con la Municipalidad de Lima y todo el proceso que se va a hacer para supervisar. Yo entiendo que un gran grupo de personas con discapacidad que tienen síndrome de Down no tiene la condición de severidad, ¿no? Porque la cuestión de severidad tiene que ver con el tema más de el apoyo que se requiere y la autonomía, ¿no? Pero si hubieran casos que sí, por supuesto, y está en tu certificado, dice con claridad que es discapacidad severa, sí van a poder utilizar el tema de pase libre y nosotros le entregaremos automáticamente este carnet. Bueno, muchas gracias al viceministro Bolaños y a Renato Constantino por acompañarnos. Hay 3 preguntas que me he reservado para responder. Una, y quizás en línea con lo que acaba de exponer el viceministro respecto del carnet y el uso para el pasaje, yo creo que parte de las dificultades tienen que ver con el tipo, con lo que el certificado de discapacidad se supone que debe certificar. Y entonces hay un enredo entre si es que certifican la deficiencia o certifican la discapacidad. Y si lo que se está planteando es la limitación en la actividad o la limitación en la participación. Y entonces, para responder puntualmente, por ejemplo, al pasaje, una persona con síndrome Down puede tener alguna limitación en su actividad, por ejemplo, para el uso del transporte público, solo o sola, que requiere que vaya acompañado, cuando de repente, si no tuviera trisomía 21, podría viajar solo, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de lo que es el transporte público en nuestro país, ¿no? Que no es para nada seguro para nadie. Entonces, creo que ese es un tema a discutir. Yo creo que la severidad, para empezar, es un enfoque absolutamente médico que habría que revisarlo, de qué es lo que estamos queriendo realmente decir cuando hablamos de discapacidad severa y cuál es el objeto de brindar un pasaje sin costo o 2 por 1 como es en otros países, ¿no?
Preguntaban por qué hay un límite de alumnados de personas con discapacidad por aula. En realidad casi que es un número que se ha establecido al azar, 2 por aula, podría haber sido 1, 1,5, 3. En algún momento en conversaciones con el Ministerio de Educación hablábamos de que en rigor, tomando en cuenta la población, debería ser 1,5 alumnos por aula, y entonces ¿qué hacíamos? Cortábamos a uno por la mitad y lo separábamos, ¿no? Porque es un número que podría ser cualquier otro. Y que en verdad, Inés Escayón lo mencionaba en algún momento, si hubiese una relación, una ubicación de los estudiantes de acuerdo a la población en su conjunto, tendríamos que los colegios no deberían tener más de 2 o 3 en el colegio, no ni siquiera por aula. Pero como hay pocos colegios que brindan una educación de calidad, las familias nos agolpamos a ellos, en vez de estar eso más diluido en el conjunto de colegios que tenemos en el país, ¿no? Preguntaban también para qué se necesita el carnet del CONADIS y que si lo requieren para usar el PRITE, para ir al SEBE, para acceder a trabajo, ¿no? Y sí, es verdad que es una pregunta que recibimos mucho en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down respecto de la utilidad del carnet. En este momento todavía no resulta un carnet de mucha utilidad, pero es cierto que lo piden a nivel educativo. Lo que te piden ni siquiera es el carnet, es el certificado de discapacidad, ¿sí? Y a nivel de trabajo, también lo que piden es el certificado de discapacidad. En rigor, lo que se pide es el certificado de discapacidad. El carnet tendría otra razón de ser. El carnet tendría que ver más con poder registrar a las personas para efectos de dar políticas públicas, pero esa nuevamente creo que es una discusión que podríamos tener respecto al uso del carnet. Y hay una pregunta que hacen también sobre si es necesario la esterilización de los jóvenes para que puedan tener una relación de pareja formal. Esa también es una pregunta que nos hacen. De hecho, sabemos de familias que han decidido esterilizar a sus hijos o a sus hijas para prevenir, no sé, quizás el embarazo. Pero ahí creo que la pregunta es otra, ¿no? No se trata de prevenir el embarazo, sino de promover que hayan relaciones de pareja que sean sanas, que sean que las personas que conforman esa pareja estén felices y contentas, y que deberían tener la misma educación de prevención de embarazos, por ejemplo, o de enfermedades sexuales que cualquier otra pareja, y que la trisomía 21 no tendría por qué limitar el conocimiento que tienen a métodos anticonceptivos o cómo cuidarte para no contraer enfermedades sexuales que cualquier otra persona. Es un tema a discutir ciertamente, pero digamos que la respuesta va más por ahí si tomamos en cuenta que todo lo que hemos venido escuchando y conversando en entre ayer y hoy día tiene que ver con el derecho a decidir, el derecho a que tomen sus propias decisiones, a la autonomía y a que puedan ser personas que no dependan de nosotros para tomar esas decisiones. Y mencionábamos, creo, casos de mujeres casadas que tienen hijos, a veces con síndrome de Down, a veces sin síndrome de Down. Creo que no estamos, yo por lo menos, y creo que en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down en su conjunto, en situación de decir esto está bien, esto está mal. Nosotros lo que hacemos es brindar la información y las familias decidirán, esperamos que tomando en cuenta la opinión y la decisión de sus propios hijos e hijas. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a Inés.